Hola, mi nombre es Javier Stigliano, soy docente de la segunda cátedra de anatomía, soy médico ginecólogo y obstetra y hoy vamos a hablar de la anatomía de la fosa axilar. Vamos a empezar definiendo qué es la fosa axilar. Podemos empezar diciendo que es un espacio que comunica el tronco con el miembro superior. En su interior vamos a encontrar elementos muy nobles y muy importantes, tanto para la anatomía como para la cirugía y la clínica. Ellos van a ser la arteria axilar, la vena axilar y el plexo braquial. Todo esto va a estar rodeado por tejido graso, tejido adiposo de la fosa axilar, en donde van a estar encontrando los nodos linfáticos en sus grupos. Una pirámide es una estructura que tiene 4 caras, un vértice y una base. Sus caras van a ser anterior, medial, posterior y lateral, como fueron apareciendo las flechas. Utilizamos este esqueleto, en donde vamos a pintar las caras. La posterior de verde, la medial de amarillo, la base de violeta, la lateral de celeste y la anterior de rojo. En esta forma se configura la pirámide y la podemos ubicar en el espacio. Cuando hablamos del vértice, tenemos que definir sus límites. Anterior vamos a encontrar la clavícula y el músculo subclavio, medial la primera costilla y las digitaciones del músculo serrato anterior. Posterior vamos a encontrar la apófisis coracoides, el ligamento conoideo y el borde superior de la escápula. Para hablar de las paredes vamos a empezar hablando por la base. De superficial a profundo vamos a encontrar la piel, el tejido celular subcutáneo y después el ligamento suspensorio de la axila. Forma también parte de la base la fascia del músculo pectoral. Después vamos a ir hacia la pared anterior, que va a estar formada por el músculo pectoral mayor, el menor y hacia arriba el músculo subclavio. Entre el músculo pectoral menor y el subclavio encontramos la fascia clavipectoral. Si vamos a la pared posterior, podemos dividirla en dos partes. Superior y medial vamos a encontrar al músculo subescapular y su fascie, e inferior y lateral al músculo redondo mayor y al músculo dorsal ancho. Si pasamos a la imagen de la izquierda, vamos a encontrar la pared medial formada por el músculo serrato anterior y su fascia, y la pared lateral, el músculo coracobraquial con la cabeza corta del bíceps braquial. Si nosotros tuviéramos que elegir un elemento para describir todos los contenidos o poder orientarnos topográficamente en los contenidos de la fosa axilar, elegiríamos sin lugar a dudas la arteria. La arteria axilar nace cuando la arteria subclavia abandona o ingresa en el vértice de la axila, que ya hemos descrito. En este gráfico solamente listamos las arterias que son inherentes a esta zona. Tenemos la arteria axilar con el número 9, la arteria torácica superior, que va a ser su primer rama con el número 11. Si seguimos el recorrido vamos a encontrar una pequeña arteria de 1 centímetro o 1,5 centímetros aproximadamente, que enseguida da dos ramas. Esa se llama arteria tóracoacromial. Estas ramas van a ser la número 12, los ramos pectorales o torácicos, y la número 13, la rama acromial. Si seguimos avanzando encontramos la arteria número 18, que es la arteria torácica lateral, antes denominada mamaria externa, que va a dar ramos tanto a la pared torácica como a la glándula mamaria. Si seguimos avanzando encontramos la arteria subescapular. Esta arteria es profunda, se apoya en la fascia del músculo subescapular, rodeada por el tejido graso que compone la fosa axilar, y va a dar ramas para el redondo mayor, el dorsal ancho y por supuesto el subescapular. Las arterias 23 y 24 van a ser las arterias circunfleja anterior y posterior
según se ubiquen en relación al cuello quirúrgico del húmero. Continúa la arteria axilar denominándose arteria braquial, abandonando la fosa axilar. La vena axilar la vamos a encontrar en íntima relación con la arteria en todo el trayecto en la fosa axilar. Al ingresar a la fosa se ubica delante de la arteria y luego se va a hacer medial. En este gráfico se va a observar cómo la vamos viendo un poco por delante y luego se hace medial. Uno de los elementos que vamos a encontrar en la fosa axilar son los nodos linfáticos. Los nodos linfáticos axilares los vamos a unificar en 5 grandes grupos. Los nodos apicales, los nodos centrales, los nodos humerales y después tenemos 2 más que no van a estar en íntima relación con los grandes vasos axilares, pero que forman parte de la axila, que son los nodos pectorales y los nodos subescapulares. Estos últimos 2 revisten una gran importancia clínico-quirúrgica al abordaje y al diagnóstico del cáncer de mama. Por esto se dividen como aplicación clínica en 3 niveles. El primer nivel, que van a ser el humeral, el subescapular y el grupo pectoral, y los nodos centrales van a ser el segundo nivel y el nodo apical va a ser el tercer nivel. En la cirugía actualmente se diseca y se extirpa, en el caso de la linfadenectomía axilar, solamente el primer nivel, es decir, los nodos centrales, subescapulares y pectorales. Antiguamente se desinsertaba el músculo pectoral menor en busca de los nodos centrales. Esta práctica dejó de realizarse. La arteria axilar va a estar en íntima relación con el plexo braquial y sus ramas. El plexo braquial es una estructura fundamental que amerita una clase independiente, pero vamos a mencionar las ramas y los fascículos que están en relación con la arteria en todo el trayecto de la fosa. Lo primero que vamos a encontrar van a ser los ramos colaterales, que van a ser los nervios del pectoral lateral y medial. Por detrás vamos a encontrar el nervio subescapular, el nervio del redondo mayor y el nervio tóraco-dorsal. Durante todo el trayecto en la fosa axilar, la arteria va a estar en íntima relación con el plexo braquial y sus ramas. Lo primero que vamos a mencionar son las ramas colaterales, que van a ser la rama del pectoral lateral y medial. Por detrás de la arteria vamos a encontrar los nervios subescapulares, el nervio del redondo mayor y el nervio del tóraco dorsal. Después vamos a encontrar los fascículos, una vez que la arteria vaya descendiendo y haciéndose más externa. El fascículo medial se va a ubicar en relación anterior y medial a la arteria. El fascículo posterior, como su nombre lo indica, va a ubicarse posteriormente. Luego van a empezar a salir las ramas terminales, como ser el nervio musculocutáneo, que es lateral, y se aleja para perforar el músculo coracobraquial. Luego, la formación del nervio mediano se va a producir por delante a la arteria axilar. El nervio cubital, que lo vamos a ver en este gráfico un poco mejor, el nervio cutáneo antebraquial medial y el nervio cutáneo braquial medial descienden en relación medial con la arteria, mientras que el nervio radial y axilar son posteriores. Algunas imágenes de aplicación clínica. En esta imagen es una fotografía de una axila derecha, donde los separadores metálicos muestran el superior, la mano izquierda del cirujano muestra lo que es inferior, y es la vista desde el cirujano. Se ve perfectamente la cara anterior del pectoral mayor, cuyo borde libre señalo con una flecha celeste, y la entrada al hueco axilar, porque el brazo está en extensión, a 90 grados del cuerpo, está pintada de blanco. Esta fotografía muestra una cirugía de vaciamiento axilar y mastectomía, es decir, resección de la glándula axilar y toda la grasa de la fosa axilar con el objetivo de extirpar los nodos linfáticos. Es una axila izquierda con el brazo en extensión y estamos viendo la vista del cirujano, en donde se ve el músculo pectoral mayor, señalado por la flecha y levantado por el separador metálico. Luego se ve el músculo pectoral menor. Levantar el pectoral mayor nos permite ver la cara anterior y la arteria está señalando
la arteria torácica, rama de la acromio-torácica, que se ubica entre ambos pectorales. La siguiente flecha muestra el músculo serrato y ahora vamos a ver parte del contenido de la fosa. La primera estructura que se observa es el nervio subescapular. La siguiente es la vena axilar, que se ve así porque ya está separada de su contenido graso. Este compendio de imágenes nos muestra la existencia del ligamento suspensorio de la axila, que es una dependencia de la fascia del músculo pectoral mayor. En la imagen más grande, el dedo está dentro de la fosa y levanta el ligamento. La imagen más pequeña e inferior muestra el músculo tironeado por el ligamento y señalado por la pinza de mano izquierda. La imagen más pequeña y superior muestra una disección en búsqueda del nodo centinela, que es el primer nodo linfático de la cadena axilar que viene de la glándula mamaria, y nos va a permitir ver de superficial a profundo la piel, el tejido celular subcutáneo, el ligamento suspensorio, que lo voy a señalar con una flecha, y luego el contenido de la grasa axilar. Si ustedes observan, la grasa axilar es mucho más suave, más lábil, no tiene los típicos pelotones grasos que tiene el tejido celular subcutáneo y es una de las formas que nosotros tenemos para ubicarnos en los planos. En esta imagen ecográfica lo que nos permite ver es el corte, el pectoral mayor y la vena en la imagen ecográfica, señalados con sus abreviaturas, y la representación del gráfico en el esquema del dibujo del corte. Esto nos permite a nosotros hacer una ecografía de la axila y saber en qué plano estamos para encontrar nodos linfáticos, ya sean con sospecha o normales. Este es otro corte de una ecografía en donde vemos la relación de la arteria y la vena. Si nosotros vamos de anterior hacia posterior, primero vamos a ver la vena y luego la arteria. Ustedes ven el corte que pasa por las líneas rojas, donde se ve el pectoral mayor por delante, la vena y la arteria por detrás, el músculo subescapular luego y ya se puede observar un poco de la escápula. En esta imagen, que es una disección quirúrgica, es una linfadenectomía, donde nuevamente se reseca el tejido graso de la axila y con él los nodos linfáticos. Vemos el pectoral mayor, señalado por la flecha, el pectoral menor, el músculo del serrato, el nervio del serrato bien adherido al músculo en su fascia, la vena axilar y completamos el vaciamiento con que queda la vena bastante limpia y toda la grasa es resecada. La grasa se ve como ese remanente que se ve en el fondo de la imagen, ese es el tipo de grasa que se ve llenando toda la fosa axilar. Esta es otra imagen de una disección axilar, también una axila izquierda, en donde vemos el pectoral mayor, el pectoral menor, y vemos algunas estructuras que son transversas a la fosa axilar, que no fueron mencionadas, pues son ramas de los intercostales y son los nervios intercostobraquiales, el primero de ellos, que llega a la fosa axilar, el de la torácica 2, se va a unir con el cutáneo medial para dar la sensibilidad a la cara anterior del brazo. Entonces, esta es la vena axilar, este es el nervio torácico 2, este es el 3, y esta, en flecha blanca, es la unión al nervio cutáneo medial para ir hacia la piel del brazo. Como resumen de esta clase, es importante conocer que la fosa axilar es una pirámide, que como toda pirámide tiene un vértice, una base y sus paredes. Conocer estos límites es muy importante. Hemos hablado en demasía del contenido de la misma y esto es muy importante y sobre todo las relaciones de la arteria axilar. Le tratamos de poner una aplicación clínica y quirúrgica a la misma.
Y considero que es muy importante conocer la fosa axilar porque el examen físico de una fosa axilar, conociendo lo que uno toca por reparos, las paredes de esa fosa axilar, y nos va a permitir encontrar ganglios al examen físico y conociendo los ganglios y sus características palpatorias, hablar si son sospechosos o no de alguna patología maligna. Bueno, muchísimas gracias, espero haberles sido útil.